Pues vamos, en nombre del comité organizador del Congreso, les doy la bienvenida y las gracias por su asistencia a esta mesa que ha sido titulada, la mesa se titula Infraestructura y Expansión Urbana. Entonces, como ya vamos retrasados unos 20 minutos, les voy a pedir que sus intervenciones sean de 15 minutos. Yo les voy a avisar cuando les queden 5, con el objeto de dar tiempo para que podamos dar pie a las preguntas. Entonces, si les parece bien, empezamos con Daniela, que está por videoconferencia, y voy a leer unos notas de su semblanza. Daniela Braga Santos es formada en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Estatal de Goiás, Anápolis, Brasil. Tiene una maestría en el programa de posgraduados de Arquitectura y Urbanismo y una línea de pesquería en la historia de la ciudadanía. Perdón, no es pesquería, es investigación pesquisa, ¿no? De la ciudadanía y el urbanismo de la Universidad de Brasilia. No tengo el nombre de tu ponencia, Daniela, pero pues usted la presenta y seguimos con ese. ¿No está? No me explico. Sí, perdón, es que está como en un gris muy light. Espacio periférico, infraestructura y hábitat en la región noroeste de Guyana. Você tem 15 minutos, Daniela. Ok. Pode começar? Sí, por favor. Olá a todos, o meu nome é Daniela e o tema do meu trabalho é Espaço Periférico, Infraestrutura e Habitat na região noroeste de Goiânia. Eu dividi o meu trabalho em resumo: Goiânia, Planejamento e Crescimento Urbano; a região noroeste, Habitar e Viver; o espaço periférico, Infraestrutura e Mobilidade; a conclusão e as referências. Numa contextualização, Goiânia é a capital do estado de Goiás, que aqui nós temos o mapa do Brasil, e em vermelho o estado de Goiás. No período histórico, ela foi uma cidade planejada na década de 30 pelo arquiteto urbanista Atílio Corrêa Lima e posteriormente pelo arquiteto Armando Augusto de Godoy. No período político do Brasil, nós estamos na era Vargas, em que, pela política da marcha para o oeste, ele vai buscar interiorizar e desenvolver o interior do país. E aqui nós temos algumas imagens de como é que Goiânia é atualmente. Goiânia, Planejamento e Crescimento Urbano. Aqui nós temos o mapa de Goiânia, o plano urbano, e a mancha de urbanização dela desde a implantação em 1930 até 2015, sendo que em laranja nós temos a região noroeste, que é o lugar de estudo. Nós podemos também dividir o período histórico de Goiânia em 4 períodos, que de 1933 a 1950, com a criação do lugar; de 1950 a 1964, a ampliação desse espaço e o crescimento de loteamentos por iniciativa privada; de 64 a 75, a concentração dos lugares no espaço, em que nós vamos ter uma modificação no planejamento original da cidade, visando a expansão dela. E de 1975 a 1992, essa expansão urbana e o surgimento de áreas periféricas e essa segregação socioespacial. Aqui nós temos algumas imagens de como é que foi essa verticalização da cidade durante o período dela. E aqui a questão o Estado, ele vai até a década de 40 conseguir ter um controle do planejamento da cidade. Então, ele vai conseguir consolidar a construção de acordo com o plano original. Mas depois ele vai acabar passando para a iniciativa privada, que vai, pela especulação imobiliária, impedir com que a classe trabalhadora que tinha vindo... Oi?
5 minutos? Ah, sim, não, Daniela, se você faz momentinho para seu tradutor, pode dizer algumas coisas para o gente aqui. Ah, ok. Léo? Dani, volta um pouco o seu slide anterior. Isso? Dani estava explicando que sobre o planeamento e o crescimento urbano da cidade de Goiânia, onde destaca quatro setores, quatro momentos em el crecimiento de la ciudad, donde de 1900 a 1950, con la creación del espacio de Goiânia. En 1950 y 64, con la ampliación del espacio y del crecimiento por loteamientos, con una iniciativa privada. Entre 64 y 75, la concentración de los lugares en el espacio del conjuntos habitacionales, del conjunto de habitación que alteraron el sistema viario de la ciudad de Goiânia, que donde dice que la expansión urbana interligando ejes y regiones. Y entre 75 y 92 tenemos la expansión urbana y el aumento de los condominios cerrados, por donde la clase alta se desloca para las áreas periféricas y condicionando áreas segregadas en la ciudad de Goiânia. Y encima a ese proceso de expansión, y en naranjo Dani explica dónde está la región noroeste de Goiânia, que es su objeto de estudio. Vamos al próximo. Y aquí muestra cómo la alteración del plano director de la ciudad de Goiânia con la especulación inmobiliaria y la ciudad ilegal o irregular con la periferia, que fue medidas tomadas por iniciativa del estado de Goiás, que es donde está ubicada a cidade de Goiânia. Fala que eles usam os programas de habitação social para alocarem a população de baixa renda em áreas mais afastadas. E isso cria uma segregação socioespacial. Dani explica que o poder público usa estes programas sociais para alocar a população de baja que no tiene mucho capital en las periferias de la ciudad, y eso acaba por segregar la población de la ciudad en las periferias, y es donde no hay mucha infraestructura y cosas así. Aqui nós temos o mapa da região noroeste de Goiânia. Em vermelho é onde que tem a área central, que ela se interliga com a região por uma única via, que é a Avenida Mangalô, ou Avenida Goiás Norte, e a região noroeste ela vai ser começada a ser ocupada na década de 70, e até 2000, os anos 2000, já haviam 44 bairros, sendo que o primeiro dele vai ser o Jardim Nova Esperança, que ele vai ser considerado um bolsão de pobreza por ser aonde o governo vai assentar essa população de baixa renda. Dani explica que acá é como é formada a região noroeste, com 44 barrios, e a formação inicia nos anos de 1970 com o bairro Jardim Nova Esperança, que é o primeiro bairro da região, que se acabou sendo caracterizado como uma espécie de uma bolsa de pobreza em la região.
Região Noroeste, Habitar e Viver. Aqui nós temos algumas imagens do processo de criação, de ocupação do Jardim Nova Esperança, em que o governo ele oferece kits de casa, que era pelo processo de autoconstrução, o próprio morador poderia construir a sua casa própria. Então, o Estado ele se utiliza desses programas de habitação social, como o BNH, que era o Banco Nacional de Habitação, o Cheque Mais Moradia e o programa Minha Casa Minha Vida. Outro fator é que a região Noroeste ela era uma área rural, então o Estado teve que redefinir a lei para ela poder ser urbanizada. A Dani explica que o poder público incentiva a população através do kit através de um processo de autoconstrução por la população. E isso foi comandado por os programas de habitação social, como o BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, Cheque Mais Moradia e programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal. E isso acabou por generar um fluxo migratório na região e uma crise habitacional também. E a área rural lá. E a cidade teve que a região noroeste estava situada em uma zona rural e a cidade de Goiânia teve que implantar novas leis para adequar este novo pedaço que começou a ser ocupado por la gente. Então, deixou de ser uma área rural para ser uma área urbana. Então, aqui é mais uma foto. Aqui nós temos um mapa, o plano urbano da Jardim Nova Esperança, em que nós podemos perceber que o governo não teve uma preocupação com o desenho do bairro, em pensar em espaços voltados para equipamentos urbanos, de lazer da população. Era mais uma questão realmente de conseguir alocar naquele espaço a maior contingente possível de moradores. Este é um mapa do bairro Jardim Nova Esperança. 5 minutos. Okay. 5 minutos. Donde 5 minutos, por favor. Ok. Então, espaço periférico, infraestrutura e mobilidade. A região noroeste, ela passa por um processo, então, de muita vulnerabilidade e periferização, e marginalização, estigmação social, em que ela tem que se desenvolver internamente para conseguir conciliar essa questão dos conflitos socioespaciais. E justamente, concluindo, ela se mostra ser um espaço importante como área de estudo para nós percebermos como ocorre essa questão da gestão da cidade e como nós podemos ver um meio de amenizar esses conflitos sociais nas áreas periféricas. E aqui há algumas conclusões, referências do meu trabalho. É isso, Léo? Voltando à conclusão. Dani explica que a região noroeste de Goiânia compreende pela historiográfica dos planeamentos, direcionaram a urbanização de Goiânia em uma apropriação seletiva e socioeconômica orientada em el espaço urbano. E é possível ver que houve tanto uma atuação do poder público e privado na generação do território da cidade. E hoje a região é conhecida como um espaço urbano edificado, né, e se tornou um importante objeto dentro do planeamento da cidade, e no qual merece uma atenção com mais afinco a fim de impulsionar o estudo da gestão da cidade em esta região da periferia da cidade. Creo que é somente isso.
Sí, bueno, muchas gracias, Daniela, y no sé, perdón, no entendí tu nombre, traductor. Leandro. ¿Cómo? Leandro. Leandro, ok. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, tienen como una primera intervención, nos reitera características sí, ahorita en un momento, de la urbanización latinoamericana, como son esta expansión urbana sobre zonas rurales, la necesidad o la inadecuación si entendí bien, la inadecuación de la normatividad urbana para hacer frente a una realidad rural, y la articulación de poder público y privado en estas intervenciones. Pues si es así, le damos las gracias a Daniela y a Leandro por la traducción, y pues le damos un... Muy bien, entonces, pues si les parece bien, seguimos en la secuencia que estamos en la mesa. Le doy la palabra... Uy, ¿dónde estás? Por a Bernard Pfanenstein. Aquí está. Bernard Pfanenstein, ¿se pronuncia así? Sí, es alemán, pues está. Es alemán. Geógrafo de origen alemán, docente, investigador y consultor. Sus líneas de investigación están enfocadas en temas de geografía urbana, desarrollo y producción del suelo urbano, además de análisis territorial. En México ha colaborado como profesor invitado de la Universidad de Guadalajara, con financiamiento mexicano para profesores extranjeros, y en el Tecnológico de Monterrey como profesor también visitante. Ha participado como consultor en el Instituto Metropolitano de Planeación para el Área Metropolitana de Guadalajara, recientemente, innovando procesos de gestión territorial, y en la actualidad también está es asesor para la Agencia Metropolitana de Seguridad en la misma ciudad de Guadalajara, con un proyecto titulado Georreferenciación y Clasificación de Espacios Públicos en el Área Metropolitana de Guadalajara, y otras intervenciones, otros proyectos también en la zona de Guadalajara. Pues te damos la palabra, Bernard, y gracias por... Muchas gracias, Javier. Muy buenos días. Me gustaría platicar un proyecto que es un seguimiento al tema de los proyectos que fuimos trabajando a partir de 2014-15 en el área metropolitana. Está enfocados en el tema central que estamos identificando como académicos en América Latina desde mucho tiempo, el tema de la segregación socioespacial, pero estamos a 2 décadas de discurso académico y no estamos llegando a que los tomadores de decisiones están midiendo o tomando medidas en el asunto, cómo resolver los asuntos que yo estoy identificando como uno de los retos más grandes que estamos viendo, ¿no? Me refiero mucho al tema del calentamiento social, riesgos sociales. Tenemos muchos temas de moda como la sustentabilidad y temas de resiliencia, pero no estamos tocando la profundidad de las necesidades. Y dando ahí como la referencia, si brincamos a la siguiente lámina, por favor. Solamente los antecedentes del crecimiento. Aquí estamos viendo el área metropolitana de Guadalajara en los 70s. Si brincamos a la siguiente, estamos viendo 2015 y estamos confrontando un reto grande. Que vemos en la parte sur del patrón de la expansión urbana, es un patrón disperso, y también ahí está la ubicación de muchos fraccionamientos de interés social de manera distante que no tienen la posibilidad de participar en un sistema urbano funcional. Yo insisto mucho en este tema. Debemos de ver la ciudad como un sistema con sus subsistemas, y si un subsistema como movilidad, vivienda no está funcionando, todo el complejo sistema que se está calibrando no es funcional. Hasta que lo digo muy claro que estamos en una ciudad disfuncional para toda la gente que están usuarios de la ciudad. ¿Qué se fue haciendo si brincamos, si cambiamos? Se fue logrando ahí en Guadalajara como antecedentes un trabajo de un sistema de información geográfica a escala metropolitana que fue la base de datos de los instrumentos de planeación de los municipios como insumo básico para el primer plan de ordenamiento territorial metropolitano. Estamos viendo este plan en la siguiente lámina, y ahí también estamos viendo, por ejemplo, la percepción de los municipios de crecimiento. Todavía están proyectando una tercera parte más de superficie para urbanizar. Eso es un reto que estamos viendo, y estoy llegando de la CEPAL ayer
anterior del seminario de planificación, necesitamos respuestas multiescalares, pero también necesitamos entender que la nueva agenda urbana sí nos da la meta hasta dónde llegar, pero no nos está dando cómo logramos que adaptamos las necesidades. Y yo veo mucho potencial ahí en liderazgos de gobiernos locales, y esto es el tema de Tlajomulco. Si cambiamos, ahí estamos viendo el plan de ordenamiento territorial. El plan es valioso, pero yo lo estoy criticando con cariño como académico, como alemán que soy. Ni aparece la palabra clave segregación socioespacial. Y creo que estamos fallando en un instrumento de planeación si no estamos midiendo la realidad que necesitamos entender, la autosegregación, y más que me preocupa más es la expulsión de la gente de manera distante. Si cambiamos... Aquí estamos viendo, esto puede ser pues cualquier municipio de México como América Latina en el periurbano, pues estamos viendo los típicos fraccionamientos, bloques de concreto sin servicios, sin infraestructura, sin accesibilidad a espacios públicos, áreas verdes, todas las necesidades de transporte público que estamos viendo, y creo necesitamos entender si nuestros instrumentos de planeación todavía siguen produciendo este tipo de ciudad, que es una ciudad transitoria. No estamos avanzando en el tema de manera integral. Y también necesitamos construir consenso y construir comunidad. El consenso debemos de construir entre los actores de la especulación inmobiliaria para ponerles límites. Porque ahí también estamos viendo que estamos llegando a nivel de disfuncionalidad que hasta que podemos llegar a una distopía. Si cambiamos, y esa sería la premisa, ¿no? Usamos el caso de Tlajomulco, que es un caso emblemático en el área metropolitana. Existen muchos Tlajomulcos en México, ¿no? Con las mismas características, y yo insisto mucho, debemos de lograr que un municipio tome el liderazgo para dar acciones, trabajar de manera coordinada. Sé que estamos en cambios de gobiernos en este momento, pero necesitamos entender que las elecciones ya pasaron, ya son gobiernos electos, y esto implica que los 3 niveles del gobierno deben de empezar a trabajar de manera coordinada para resolver los retos que estamos viendo. Esta sería la premisa, pues al final ahí está como el sistema equilibrado y funcional para todos. Y esto implica no solamente que logramos una visión urbana integral de los 3 niveles del gobierno, también necesitamos entender que esto requiere un reajuste de la legislación urbana a las necesidades que vamos a tener con esta visión. Y creo que es un momento oportuno para México, empezando a trabajar estos temas a partir de diciembre. Si cambiamos, y esto es como la realidad, ¿no? Se ven muy bonitas las casas de lejos, ¿no? Pero si estamos más cerca, este es un caso de Los Silos, un fraccionamiento, creo el TEC de Monterrey le entregó junto con Cemex un premio para el diseño urbano, pues esto es el resultado del diseño, que estamos viendo casas abandonadas. Si cambiamos la secuencia, tenemos 5 imágenes ahí. Imagínense si viven en esta calle, ¿no? Tienen como 50 casas abandonadas y una casa que está en uso, ¿no? Y esto es exactamente donde yo veo este punto. Todos queremos ciudades más seguras. Lo debemos de lograr con un buen diseño urbano. Y también debemos de entender que no empezamos o que no seguimos excluyendo a la gente. Los más vulnerables deben de ser más cerca de la comunidad para cuidar el interés común. Y esto y el bien común. Si estamos viendo esto y cambiamos, pues eso es como sembrando riesgos sociales, ¿no? Esto como quién sabe qué está pasando en esos tipos de casas. ¿Cambiamos a la otra? Y esto, por ejemplo, una acumulación de una casa, de casas abandonadas, incluye una ciudad abandonada. Una ciudad abandonada incluye una generación perdida. ¿A qué me refiero? Y esto vemos en las siguientes imágenes. Si cambiamos, y yo soy mucho en el tema de la segregación, y ya está muy claro mi postura que estoy como académico, como muchos otros académicos, en contra que las muros son la solución, son el problema. Y que estamos viendo ahí, por ejemplo, si nos podemos regresar a esta, que estamos viendo ahí es un fraccionamiento de interés social, donde es mi nuevo caso favorito. Después les enseño mi otro caso favorito. Cerraron la mitad de la calle. Es absurdo, porque si es más absurdo es si tú puedes hacer la vuelta en la cuadra y en el otro lado no es una fachada y puedes entrar solito. Pues yo creo ahí necesitamos analizar por qué están buscando la gente esto, como la falsa sensación de la seguridad que da la privatización. Si cambiamos al otro ejemplo que presenté en febrero en el Foro Urbano Mundial, aquí estamos viendo en Tlajomulco 2 fraccionamientos de interés social. Que estamos viendo ahí en color azul es un equipamiento público.
Ese es mi primer problema que estamos viendo. ¿Cómo llega un equipamiento público en un área privatizada? Si regresamos a la otra imagen, estamos viendo que este equipamiento público es una escuela pública. Arriba a la izquierda estamos viendo el camino de los niños de la izquierda, del fraccionamiento de la izquierda, a la escuela. El primer reto del día es brincarse de una barda para llegar a la educación. Eso es un grado de absurdidad donde ya debemos de empezar a actuar, porque esto creo es la parte más importante, sensibilizar que no estamos bien con las cosas que estamos haciendo. Brincamos a la siguiente. Y ahí insisto yo, y ahí veo yo el rol clave de lo académico, apoyar a los tomadores de decisiones para construir diagnósticos y una serie de indicadores que nos permiten medir el performance de las ciudades. Y también insisto mucho que en dos asuntos. Estamos ahí en un asunto que estamos en camino a una distopía, y aparte de esto, los muros no nos van a resolver los asuntos de la inseguridad. Al contrario, lo van a poner peor. Y aparte de esto, creo ya es momento que la Agenda Urbana ya cumplió, creo, ayer 2 años. Necesitamos llegar de la pregunta, ¿qué es el asunto que estamos resolviendo?, al cómo logramos que estos asuntos están avanzando y lo estamos transformando. Y yo veo un gran potencial de México. Estoy llegando de una reunión con los alcaldes de la gran región de Santiago de Chile ayer. Yo creo mucho potencial y veo mucho potencial en México. Y es una oportunidad única que existe. Si cambiamos, esto es el antecedente de los fraccionamientos cerrados. Es como el crecimiento de 2005 a 2015. Alexander von Humboldt dice, no, primeramente te van a decir que no existe, después te van a decir que no es importante, y después alguien más se lleva el crédito. Ya cumplí los 3. Pero ahí, como viendo esto, si lo cambiamos, ¿qué me preocupa ahí? Si estamos viendo Tlajomulco con su crecimiento, el crecimiento aislado en fraccionamientos de interés sociales cerrados, diseños cerrados que son disfuncionales. Si cambiamos a la siguiente, estamos viendo que 16% del área metropolitana están cerrados. Cambiamos a la siguiente. Y esta es la parte más interesante. Este nuevo patrón de los fraccionamientos de interés social que están en un diseño cerrado. Y eso es algo preocupante, porque si vemos ahí ahí fue una pregunta muy simple a la gente que vive a la derecha en el fraccionamiento, ¿por qué no pongan una puerta? ¿O por qué no abren el muro? Nosotros somos élite y no nos queremos mezclar con el resto. Esta fue la respuesta de la gente ahí. Por esto mi pregunta es, ¿de dónde salió este concepto de élite, ¿no? ¿Alguien está haciendo marketing ahí en temas de especulación inmobiliaria, dando soluciones que no son las soluciones que nos convienen para el sistema funcional? Si seguimos, ¿qué hicimos? Vamos bien. Hicimos un trabajo con un prototipo en 4 meses con la administración pasada del municipio de Tlajomulco, de hacer un levantamiento en campo, en sitio de los fraccionamientos de interés social. Al exalcalde le interesó mucho el tema cuántas casas abandonadas existen, porque depende mucho quién preguntas, ¿no? Si preguntas a un desarrollador, siempre te va a decir, necesitamos más. Si necesitas, si lo ves desde una perspectiva de la Rectoría del Estado, debe tener como un indicador hasta dónde debemos de hacer algo y dónde debemos de frenar la producción. Es algo que muy interesante que pasó en Tlajomulco es que en la administración pasada frenaron las casas, nunca me sale la palabra bien, bebitos, chiquitos, de 40 metros cuadrados. Ya no están permitidos. Creo que eso es un punto considerable para empezar un cambio del paradigma. ¿Qué hicimos ahí? Si cambiamos, hicimos 17 fraccionamientos, un levantamiento en campo, un census de la vivienda, que es la dimensión espacial, enfocado en temas de una serie de análisis, y también el proyecto se llama Gestión Territorial Social. Da voz a la gente, ahí con una encuesta empírica, estandarizada por vivienda de manera representativa en los fraccionamientos, en temas enfocados en movilidad, accesibilidad a servicios, infraestructura, en temas de seguridad y una serie de análisis para dar voz a la gente. Yo sé que todos sabemos que los fraccionamientos de interés social en este momento no son la versión óptima. Lo que me preocupa es que necesitamos un estudio para comprobarlo, que los tomadores de decisiones hacen caso. Creo que es un tiempo perdido que podemos todavía enfocar en la solución, pero lo hacemos para dar esta parte académica para cumplir.
Si cambiamos, ahí estamos viendo como análisis. ¿Me brincas a dos más, por favor? Esto fue como el trabajo que hicimos ahí con los alumnos, como hicimos 388 encuestas en los fraccionamientos y me gustaría enseñarles los resultados. El mapa más impactante es el siguiente. Esto es el caso de las imágenes que vimos al inicio. Estamos viendo los silos, fraccionamiento en los silos. En tono rojo, la vivienda abandonada. En tono verde, la vivienda en uso. Estamos hablando que 2.200 viviendas están en uso, 833 viviendas no están en uso. Estos son, imagínense si viven en estas cuadras ahí arriba, donde son los focos rojos, donde están solamente al lado de casas abandonadas. Esto es el origen del calentamiento social y de los riesgos sociales. Si vemos esto también y cambiamos a la otra, ya existe como la base de datos para todos los fraccionamientos. Estamos viendo ahí el patrón de casas abandonadas. También en la siguiente etapa existe algo que también es muy claro, los cambios de uso del suelo. El problema de la monofuncionalidad de los fraccionamientos de interés social en uso habitacional. ¿Qué hacen la gente? Pues cambiar una casa porque necesitan una tienda, ¿no? Se están adaptando el error del diseño urbano en propia manera cotidiana. Y si cambiamos a dos diapositivas más, la información ya es pública, el municipio lo está poniendo a disposición en su geoportal a la comunidad en general. Y aparte de esto, lo importante sería que esta información se incluya en la toma de decisión. Y con esto voy a cerrar, si brincamos a la siguiente diapositiva, por favor. 14% de la vivienda de los 17 fraccionamientos están sin uso o abandonados. Si multiplicamos esto con la cantidad total de los posibles fraccionamientos de interés social que existen en Tlajamulco, no van a cuadrar los números que tienen los tres niveles de gobierno. Esto va a ser algo muy interesante y creo que esto es algo muy valioso que debería hacer la nueva Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, enfocar temas de medición antes de tomar decisiones. Y ya con esto cierro, ahí vamos a ver como el resultado total. Brincamos por favor las encuestas. Aquí estamos viendo, aquí. Estamos viendo que 4 u 5 personas viven en 40 metros cuadrados. Estamos viendo que más de la mitad de las personas se siente inseguro dentro de su fraccionamiento. Estamos viendo que 76% de la gente depende del transporte público. Dos terceras partes están diciendo que están caminando más de 20 minutos para llegar a la parada del camión. La parada del camión es insegura porque no existe, están al lado de la carretera. Todos estos temas creo deberían de ser central para un acercamiento de gestión integral de la ciudad y de la planeación. Y si cerramos, para respetar el tiempo, nos vamos a 4 más. Ahí estamos. Yo insisto como académico porque elegí Tlajamulco por sus características. Y aparte de eso, por sus constelaciones de continuidad política también para implementar un plan de mediano y largo plazo para dar continuidad. No nos hace falta el municipalismo, no nos hace falta los trienios. Necesitamos planear de manera integral. Y yo confío que este caso de Tlajamulco puede contribuir no solamente a resolver el tema local, que puede contribuir a mucho más afuera del municipio en un acercamiento multiescalar. Pero esto implica una visión urbana de largo plazo, bien definida, y aparte de esto, un reajuste de la legislación urbana. Y esto solamente para resolver este caso, ya estamos dando continuidad con la comunidad de manera local. Yo también confío mucho que el municipio no lo va a poder resolver. Los 3 niveles del gobierno deben de empujar ahí un cambio. Eso sería como la continuidad del proyecto que ya está propuesto. Pero ahí vamos a ver cómo nos va con los cambios, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias, Bernard, por las dos cosas. Presentar el caso en tiempo y la claridad de la exposición. Parece que el orden que nos has presentado tus ideas podrían eventualmente, si ustedes están de acuerdo, tener como que darle eje a la discusión.
este señalamiento de que después de décadas de discurso formal sobre planeación, seguimos teniendo el mismo problema, bueno, no el mismo, sino que cada vez más grave, ¿no? Ya la magnitud de estos fenómenos es realmente ya difícil de pensar que se van a revertir fácilmente. El tema de la ciudad o las viviendas abandonadas, recordemos, nada más voy a agregar que este tema dio origen a una burbuja inmobiliaria que por lo menos en Estados Unidos, en España, por decir los casos más notables, ocasionó una crisis financiera importante, ¿no? Y bueno, lo tomas, al final tomo esta propuesta que es pues provocadora de cómo hacer para que los tomadores de decisión nos hagan caso, ¿no? Se los dejo aquí en la mesa. Entonces, paso a la siguiente presentación de Mónica Mariscal y Rodolfo Montaño. Mónica no está, pero Rodolfo va a hacer la exposición. El tema es espacios integrados en entornos competitivos. El caso del corredor Petatitlán de Morelos, San Ignacio, Cerro Gordo y Arandas, en los altos sur del estado de Jalisco, de 1990 a 2015. Rodolfo es geógrafo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pertenece al sistema de investigadores nivel 1 del CONACYT, es maestro y doctor en urbanismo por la Facultad de Arquitectura también de la UNAM, y actualmente director general de Planeación y Ordenamiento Territorial y encargado de la Dirección General de Planeación y Gestión Urbana en la Secretaría, supongo que es EMADET, supongo que serás de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. De Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bueno, pues aquí ya tienes a alguien para convencer. Ya platicamos. De hecho, ya hemos platicado. Ya he participado en numerosas publicaciones, libros y artículos de investigación académica. Pues bienvenido, Rodolfo, y adelante. Gracias. Me voy a permitir levantar, por favor, porque está un poco incómodo desde aquí. En este momento no vengo como servidor público, vengo como investigador también a presentar un proyecto de 2013 que tuvimos con un fondo sectorial de la CIDINEGI para trabajar sobre un tema que inventamos en ese momento y le hemos dado seguimiento, y este es un segundo alcance que tenemos a ese proyecto, en donde trabajamos un modelo para medir concentración y dispersión de población a nivel nacional a través del modelo policéntrico. El resultado entonces que presento en este momento, espacios integrados, tiene su origen en este proyecto que tenemos. Entonces, Fondo Sectorial CONACYT-INEGI, lo tuvimos por parte del Colegio del Estado de Hidalgo, en el cual estaba yo trabajando hasta antes de irme a Jalisco, como investigador también, y fue el apoyo fue para inventar una metodología para medir concentración y dispersión demográfica en la población mexicana a través del modelo policéntrico, el cual consistía, y les doy un avance de esto porque esto es lo que tenemos como origen para después llegar al tema de los Altos de Jalisco. Particularmente, el modelo tiene 4 puntos y nos pedía INEGI en ese momento 4 puntos específicamente. Primero, una jerarquización de todas las localidades. El universo fueron todas las localidades a nivel nacional. Fue una locura realmente trabajar con tantas, que eran 192.245 localidades, el resultado del censo de población 2010. Fue con las que trabajamos y entonces jerarquizamos todas las localidades a través de creamos unos índices específicos de equipamiento, infraestructura, servicios, vivienda y educación, económicos también. Se crearon estos 5 índices con más de 200 variables que tuvimos que estar metiendo a través del análisis de componentes principales. Fue como logramos una jerarquización de todas las localidades, y aquí se identificó. El proyecto también y tuvo una prueba piloto que fuimos a hacer al estado de Jalisco, y por eso llegamos allá. Después de esta jerarquización de todas las localidades, el paso siguiente fue identificar unidades morfológicas, es la continuidad que hay de todas estas localidades, y a partir de ahí utilizar y identificar los clústeres que se mencionaban, para llegar a un tercer paso que era un área de influencia. Cómo se agrupaban todos a partir de la continuidad física y a partir del equipamiento, infraestructura y servicio. Por ahí empezamos a trabajar sobre esta área y a determinar esta área de influencia, hacia dónde se movía la población
particularmente, con algunos temas muy específicos. Empezamos a proponer algunas modificaciones, algunas medidas que no se tenían, que no tenía INEGI, que ya con este recuento que se hace en 2015 se empieza a tener algunas cosas, y es cómo se mueve la gente y para dónde se mueve. Preguntas muy específicas que identificamos hacia dónde se mueve, dónde vive y hacia dónde se mueve y para qué. Lo que encontramos fue entonces que se movían para ir a escuela, para ir a trabajo y para ir a algunos servicios específicos de medicina y algunas otras cosas. Y entonces hicimos encuestas para ver cómo se movían y a partir de ahí fue como pudimos identificar estas áreas de influencia. Notamos que muchas veces la gente no se movía al centro principal, al centro más próximo, sino al que sigue. Y después de ahí, lo que nos pide INEGI es identificar y caracterizar un sistema regional de ciudades, que fue el proyecto final que entregamos con INEGI. Todo esto tiene por ahí, la metodología esta consta más de 700 páginas que escribimos al respecto de todo esto, un sistema de información geográfica muy grande que entregamos, bases de datos y todo, que lo tiene INEGI, Colegio del Estado de Hidalgo, un servidor por si a alguien le interesa. La que sigue, por favor. Entonces aquí identificamos a partir de esta jerarquización que hacemos, identificamos estas 85 localidades específicamente que tomamos para ir a hacer estas mediciones. A partir de ahí, los altos de Jalisco lo tenemos en este espacio, Alto Sur es esto y Altos Norte es aquello. Altos Norte son nuestros municipios, Alto Sur consta de 12 municipios particularmente. La que sigue, por favor. Este modelito que identificamos con áreas de influencia, primero identificamos las unidades morfológicas, los clústeres y las áreas de influencia que ya les platicaba hace un rato. Entonces empezamos a medir con matrices de origen-destino y algunos otros modelos por ahí que fuimos inventando, cómo se movían las localidades. Entonces llegamos a ver que a partir de aquí había algún tipo de área de influencia importante, pero la gente se movía para allá y empezamos a cuestionarnos por qué y para qué. Y a partir de esto, entonces, es como vamos dándole salida ya a áreas muy específicas, y este trabajo que presento ahora de los Altos de Jalisco nos da un poco esta respuesta a lo que tenemos acá. Por favor, la que sigue. El origen del proyecto ya lo platicaba, los municipios que identificamos, como ya no tenemos tanto recurso, entonces empezamos ya a trabajar sobre las bases de datos que ya teníamos, y particularmente en esa zona de los Altos Sur identificamos estos 3 municipios como los más importantes con actividades económicas y población, crecimiento de población, cómo se van reconvirtiendo, y también el equipamiento de servicios se da en ese lugar, aun y cuando el crecimiento no es muy grande de población, tenemos unos índices muy importantes de crecimiento económico, tiene su explicación un poco más adelante. Y de ahí entonces empezamos ya a investigar con otros modelitos, como es del modelo de Kriging y de Boroni, en donde ya empezamos a ver detalles más finos con la información que ya teníamos. La que sigue, por favor. Entonces, aquí de los principales elementos que tomamos fue la población, que si podemos ver, desde 1950, por allá creo que todo tenemos, que era población rural particularmente, cómo fue cambiando a rural urbana, que es creo que un fenómeno que lo tenemos en todo el país y en muchos lugares del mundo, que se va dando este tipo de crecimiento. Nosotros identificamos esto y así lo seguimos trabajando. ¿Que sigue, por favor? Estas son tasas de crecimiento en naranja y café. Observamos los 3 municipios que estamos trabajando. De la muestra de los 12 municipios que tenemos en la región de los Altos Sur, estos son los más destacados, y empezamos a preguntarnos cómo se movían y para qué, y por qué tenían estos crecimientos específicos. ¿La que sigue? Entonces aquí nos damos cuenta que esta zona particularmente tiene un buen nivel de comercio y de servicios, industrial y agricultura, que la agricultura, aun y cuando ahí no se ve que es realmente importante, tiene una importancia muy grande.
Y ahora les explico la razón de esto. El que sigue, por favor. Aquí tenemos entonces ya desagregados ganadería y agrícola. Finalmente, la ganadería, si nos damos cuenta, particularmente esa zona de los Altos Sur es una zona muy alta productivamente en el tema de huevo y gallina, y se tiene un alto porcentaje. De ahí también se tiene un buen nivel de aporte en cuanto a leche, en cuanto a todos los derivados cárnicos y productos lácteos que se da en la zona de los Altos. Por eso es tan productivo y hay muchas localidades muy pequeñas que tienen unos ingresos muy altos. La agricultura particularmente se da el maíz y todos los forrajes para alimentar a todos estos, además del agave, que es una zona productora también ahí agavera muy importante, y por eso se tiene. Entonces, lo que explica de alguna forma el gran crecimiento que se tiene, y entonces empezamos a ver enlaces con esto y con los equipamientos que tenemos en la zona para ver por qué se da. Y la que sigue, tenemos entonces ya algunos resultados muy específicos en donde correlacionamos estas variables que estamos manejando con la infraestructura carretera y las líneas. Vemos ya las carreteras, cómo se articulan, y las vialidades secundarias, y cómo todas estas localidades que tenemos acá se articulan, y el resultado verde podemos ver cómo las principales localidades que tienen un buen desarrollo a partir de la infraestructura que conecta todos estos ya sea con Guadalajara o con la zona del Bajío, Guanajuato y todo esto, toda esta zona. Aquí también entonces empezamos a ver las manchas rojas. Lo que nos identifica son las principales localidades que están conectadas con infraestructura de salud, y entonces es donde tenemos más proporción. Aquí tenemos los principales municipios y aquí vemos la parte de salud. La que sigue, por favor. En cuanto a actividad económica, entonces, este polígono de Voronoi nos dice que la principal actividad económica que tenemos, a la que está dedicada la población, la tabla nos lo dice, que es la mayoría, es una zona agrícola. Sí, ok, estoy ya también a punto de terminar. Una zona agrícola en donde se pueden ver los principales polígonos que se forman y las localidades que los contienen. La que sigue, por favor. La segunda actividad económica, entonces ya se ve la terciarización, se ve toda la actividad ya de distribución que se da, y es lo que representa este mapa siguiente. Por último, ya en conclusiones, nos damos cuenta que el crecimiento de la zona del Alto Sur tiene su origen en toda esta conectividad que se tiene con los equipamientos, infraestructura y servicio, y además de todo el avance tecnológico que le meten ahí, y la aplicación de este modelo que estamos poniendo nos da estos resultados mucho más finos de lo que ya habíamos trabajado de 2013 hasta 2015. Y ya es un trabajo mucho más fino de esto. El resultado, bueno, lo entregamos aquí, y quien guste, estoy a su disposición. Ahorita no sé si hay algún correo electrónico, alguna cosa así, para dárselos. Con todo gusto. Y sería todo. Gracias. Gracias, Rodolfo, por ajustarse al tiempo. Creo que vamos cumpliendo bien la tarea. Pues el tema que nos presentas creo que sigue estando en la mesa de la discusión. ¿Cómo combinar ahora estos espacios que están fuera de la ciudad, que están cerca de los rurales, pero que no son ni uno ni otro? Yo creo que eso yo lo dejaría ahí. El tema es muy rico. Nada más te quiero comentar que si están ustedes interesados, que yo les pondría a disposición de ustedes el portal del PUEC para publicar algunas de las bases, de la base de datos, igual en el caso de ellos, si es que existe el interés. Bueno, y vamos ya con nuestra última presentación, a cargo de Ernesto, perdón, creo que estabas al principio y te pasé al final. Ernesto L. Elvia con la ponencia Infraestructura, Vivienda y Metrópoli. Voy a leer algunos renglones de su semblanza.
Ernesto es ingeniero civil, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Poli, y tiene una especialidad en, iba a decir espacialidad porque ya estoy, una especialidad en vías terrestres y curso de matemáticas superiores, y es egresado de la División de Doctorado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces ahora vienen los duros, a ver cómo nos va. Realizó proyectos de aeródromos rurales, aeropuertos, coordinó el proyecto del Área Internacional de la Ciudad de México, su jefe de agrónomos en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en la supervisión y control de obras, proyectos de infraestructura para Fonatur, en los desarrollos turísticos, elaboró estudios de diagnóstico y planeación estratégica de infraestructura y productos turísticos para la elaboración de planes y desarrollo y reordenamiento urbano y turístico para la iniciativa privada y sector público como Fonatur, Sectur, Cestur y Seura. No te faltó nada, ¿no? Planificaste, llevas planificando todo. Bueno, adelante. En realidad mi nombre es Ernesto Villa del Puerto Costales. Y bueno, mi tema es muy amplio, entonces voy a tratar de simplificarlo. Porque pues la infraestructura, estoy analizando lo de la Ciudad de México, y pues empezamos con agua, y ahí incluyo agua potable, drenaje y alcantarillado. Después movilidad, en lo que incluyo transporte público, vialidades, problemática de transporte, digamos, automóvil, ferrocarril y el aeropuerto. Entonces, nada más, en realidad, tengo dos láminas. Uno de los grandes problemas, pues, es que en la Ciudad de México, el problema empezó, digamos, desde la conquista. Los aztecas vivieron 200 años con el agua, no tuvieron problemas, construyeron algunas cosas, barrones y todo eso, pero 30 años después de que la Ciudad de México la fundaron los españoles con traza europea, empezaron a secar los lagos y vinieron las inundaciones. Entonces, la primera inundación, 30 años después, en 1555, decidieron empezar a hacer algunas obras. Pero no lograron nada. En 1607 tuvieron una gran inundación que les duró 5 años y murieron mucha gente, el 30% de la población indígena, más de 50,000 negros y mulatos, y emigró mucha gente hacia Puebla. Construyeron tajos y fueron secando los ríos y construyendo la ciudad en un lago. Empezaron a ir contra la naturaleza. Y seguimos yendo contra la naturaleza. Entonces, el ciclo del agua aquí nos llueve 215 metros cúbicos por segundo en la Ciudad de México. Pero tenemos el problema de la evaporación. Por aquí abajo debe estar, que se evaporan 159 metros cúbicos. Está ahí arriba. 159 metros cúbicos por segundo. Entonces, nada más tenemos disponible de agua 56 metros cúbicos. Con eso necesitamos cubrir las necesidades de la ciudad, en la que actualmente se está usando 30 metros cúbicos por segundo para consumo humano. Uso suntuario, decimos a los grandes desarrollos que en lugar de tener una dotación normal a la que tenemos el resto de los ciudadanos comunes, la tienen 3, 4 y hasta 5 veces. Y entonces ellos consumen más de la mitad de lo que consume el resto de la población, 17.2. También tenemos para uso agrícola 1.7 metros cúbicos y para industrial 4.5. Y además tenemos más del 33% de fugas en las tuberías. Claro, eso se fuga, se va otra vez al subsuelo, se infiltra y bueno, esto lo podemos extraer. Tenemos una extracción de 40 metros cúbicos por segundo para compensar y nos llega del río Lerma 5 metros por segundo, todo estoy hablando de metros cúbicos por segundo, y del Cutzamala 15 metros cúbicos por segundo. La sobreexplotación del río Lerma, que originalmente nos daba 14 metros cúbicos por segundo, se ha bajado a 4 metros cúbicos por segundo, y de 14 pozos que tenían y
las lagunas al sur de la autovía o de la carretera del Paseo Toyocan, se fueron secando también. Entonces ya tienen más de 207 pozos. Pero esto se puede arreglar, digamos, no hay escasez de agua, lo que tenemos es un mal manejo. Entonces, no le cambies a la siguiente, por favor. Aquí continúan manejando la precipitación de los 215 metros cúbicos por segundo, la evaporación 159, que entre esas pues es la naturaleza, no podemos ir. Sí podemos afectar la evaporación. Si hacemos más zonas pavimentadas, hay más superficie que no permite filtración y entonces se puede aumentar eso. Pero si de la lluvia, de esto nos dejamos de mandar 20 metros cúbicos que estábamos mandando hacia el río Tula y hasta el Pánuco, podemos seguir mandando esa agua cruda, pero esa agua cruda hacia el río Tula. En lugar de utilizar agua tratada, agua cruda o agua de lluvia para riego, podemos seguir utilizando agua de lluvia para riego y utilizar también agua tratada. Con eso eliminamos el agua que estábamos dando para riego. En caso del agua industrial, se puede suprimir también porque también consumen bastante. Pero tenemos el problema de las cerveceras y las refresqueras, que son los que más consumen agua. Entonces les tenemos que dar algo de agua potable. Pero si las fugas, se filtra el agua, extraemos el mismo volumen, estamos equilibrando lo que perdemos con lo que sacamos. Pero ya no tenemos los 40 metros cúbicos que teníamos, sino tenemos 17. Y el Lerma sigue dando los 5, el Cutzamala 15, y el uso de agua potable, y eliminamos el uso suntuoso. Se siguen filtrando. Entonces ahí estamos equilibrando. Si suman los valores de filtración, evaporación, precipitación y uso de agua tratada hacia el río, hacia el riego y hacia la industria, donde se permita, equilibramos el uso. Entonces, con este ciclo hidrológico, saltamos al siguiente renglón. Me estoy apurando porque mi tema es largo, ¿sí? Es del agua potable. El agua potable, para 25 millones de habitantes que vamos a hacer en el Valle de México, dentro de unos 4 años, 5, pues vamos a iniciar y dándole 200 litros por habitante a cada uno de nosotros por día, necesitaríamos 58 metros cúbicos por segundo para satisfacer las necesidades. Eso se puede lograr, bueno, trayendo agua del Cutzamala, pero tratar de reducirla, porque ese acuífero pues, también se va a ir secando. Nosotros de aquí de la Ciudad de México estamos extrayendo con aproximadamente 300 pozos profundos, los más sumeros van de 40 metros, pero allá hay pozos hasta de 150 metros. Estamos extrayendo aproximadamente del orden de 56, 59 metros cúbicos actualmente. Eso contribuye a que se hunda la ciudad. Y por lo siguiente, ¿sí? En algunos estudios que hicimos en el aeropuerto hace 50 años, pues está hundiendo 6 a 40 centímetros en diferentes partes. Y tenía una proporción de 1 parte de suelo por 8 partes de agua. Y en algunos casos, 1 parte de suelo por 10 partes de agua. Estoy hablando de hace 50 años. Bueno, 70, en 1970. Entonces, no podemos desbalancear el ciclo hidrológico natural. Aparte de todo, es una ciudad vieja en la que tenemos muchas tuberías o fugas, tenemos tuberías de todo tipo, de asbesto cemento, de PVC, de barro, de hierro, ahora CPVC y pues hay uno nuevo de termofusión, ¿sí? Es tubo plus o algo así.
Pero el problema grande es que somos tantos que no hay dinero que alcance. Entonces se tiene que hacer gradualmente e ir reparando esas fugas. Hay zonas en las que Tláhuac en particular se les da a la gente hora y media, una vez a la semana de agua. Una vez a la semana. Y en hora y media. Y de repente con tubitos de este tamaño, que fue como se planearon, y ahora pues necesitas un tubo de este tamaño. Entonces, todos esos 15,000 kilómetros de tuberías, más o menos, que tiene la Ciudad de México, más todos los que tiene el Valle de México, estamos hablando de una metrópoli, no solo de la Ciudad de México, ¿sí? Y allá tienen 13 millones de habitantes y aquí tenemos 9. Entonces, pero somos los mismos, todos estamos sobre los mismos acuíferos. Si sacamos del acuífero metropolitano, influimos en el acuífero de Texcoco y influimos en todos los acuíferos. Entonces, el problema del agua es muy serio. Va a tomar muchas décadas. Hemos detectado que la mayoría de los problemas es que no tenemos educación ni conciencia del agua. ¿Sí? Hay fraccionamientos, hablemos de la zona de Coajimalpa, en la que tienen aproximadamente 800 a 900 litros por día para cada uno de los habitantes. Y si viene uno del desierto de los Leones hacia la ciudad, pues encontrar en las calles docenas de lugares con botes, con tambos, para que pase la pipa y les deje ahí la carga de agua. Se dice en la Ciudad de México que tenemos 97% de cobertura de agua, pero eso está cuestionable, ¿no? Entonces, el problema del abastecimiento nos está pegando. Ahora viene el problema también de drenaje y el alcantarillado sanitario. Lamentablemente se empezó a construir, se construyó. Bueno, también es un problema bastante grave porque son tuberías y con los hundimientos hay tuberías que en lugar de estar escurriendo como el Gran Canal así, ya se hundieron y están en sentido contrario. Entonces tienes que bombear. Para hacerlo hay un documento muy interesante del ingeniero Luis Camargo que ahí les puede decir de todo. Ahora voy a pasar rápido a movilidad porque me quedo para movilidad y el aeropuerto 5 minutos. Bueno, de movilidad, bueno, pues todos vemos la ciudad, ¿no? Tenemos problemas, primero, falta de autoridad, falta de educación cívica de nosotros. Tenemos las calles secuestradas. Hicimos un estudio en el que le dijimos a Coajimalpa, te damos el 30% de vialidad cuando menos, nada más aplica la ley. Ya, que no se estacionen, que no te invadan las calles. Se apartan, se hacen dueños, cierran calles, como en Guadalajara, vialidades continuas. Puede ser posible que en un fraccionamiento cerrado, bueno, pues cierren la circulación, nada más es para ellos. Nuestras vialidades están mal planeadas. Nuestros segundos pisos, tenemos una calle que no tiene una vialidad rápida en la que pagamos mucho dinero y no tenemos carriles de incorporación. Entonces, la policía te cierra un carril y detienes todo. Y el transporte. El transporte, lamentablemente, el metro, a pesar de que ha crecido, bajó en 5% su ocupación. Y ha crecido el transporte con el metrobús y todo eso. Muy bien, pero el transporte en los microbuses y las combis es el que prefiere el público. Entonces, ha crecido y eso causa un problema. ¿Sí? Nos faltan ciclopistas y nos faltan control y tratar de respetar, ¿verdad? Todos tapamos la obstrucción de la calle pensando que vamos a pasar y eso es falta de educación, falta de autoridad. Lo primero que llega es un señor diciendo, jefecito, entonces ya se está sometiendo. No le hace uno caso, ¿verdad? Bueno. 2 minutos para el aeropuerto. Bueno, voy con el aeropuerto. Bueno, participé como coordinador técnico del proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México en 1970. Era yo subjefe del departamento de aeródromos. Hicimos un estudio con una empresa privada en la que hicimos 18 estudios en los que analizamos todo lo posible que se podía hacer. Sí. Agua potable,
suministro de agua, hidrología, topografía, 18 estudios, aire, todo lo que requiere un proyecto a gran nivel. Visitamos Dallas, Nueva York, Los Ángeles, Schiphol en Ámsterdam, para ver qué estaban haciendo. Bueno, nuestro aeropuerto era paralelo al de Dallas, pero el de Dallas se construyó. Fuimos en 1970, ya estaban empezando a hacerlo. Entonces, de todos esos resultados, llegamos a la conclusión. No me pase una anterior, por favor. Antes. Esa. Ese es el suelo. La parte amarilla es lodo. La parte gris, de 1 metro a 2 metros, es arena, vidrio y grava. La siguiente parte, 18 metros, la de arriba es 34. La siguiente parte es lodo otra vez. Y luego sigue una parte de los depósitos profundos, que otra vez es grava, arena y vidrio. Y después se sigue con capas bajas, y hay estudios que dicen que a 180 metros ya hay una capa sólida, y otros que dicen se van hasta 800, 900 metros. Entonces, lo que se construye ahí se hunde. Hicimos 20 sondeos en las pistas existentes, y esos 20 sondeos, las pistas estaban hundiendo, no cumplía con los perfiles aeronáuticos en cuanto a la ondulación de las pistas, porque se nos hundían. En ese entonces sacamos corazones de la pista menos hundida, y los corazones de carpeta eran hasta de 2 metros. Ahorita dicen que 17, 12, pero eso no tengo datos. El aeropuerto nuevo, normalmente un aeropuerto lo diriges hacia el viento, en la dirección que viene el viento. Nuestros vientos vienen con dirección 67 grados noreste, y las pistas de la Ciudad de México están orientadas con 57 grados, las de Santa Lucía a 47 grados noreste, entonces están sensiblemente hacia la dirección del viento. Los 57 es el vértice de donde viene. Las pistas del nuevo aeropuerto están cruzadas, entonces todos los vuelos saldrían con viento cruzado. Entonces yo no me explico cómo Mitre, que no es la autoridad, sino es la OASI, tiene 18 de los principales 50 aeropuertos del mundo, en los que tienen desde 2 pistas hasta 9 pistas, como es el de Chicago. El Chicago tiene 4 direcciones diferentes de pistas, porque tiene vientos cruzados. Sí, Schiphol en Ámsterdam tiene 7 pistas y 3 direcciones de pistas. Sí. Atlanta es el aeropuerto más grande del mundo, con 104 millones de pasajeros anuales. Sí. Tiene 4 pistas, pero 2 direcciones de viento. Y así puedo hablar de Denver, puedo hablar de el Kennedy, de diferentes aeropuertos. Es algo que está fallando. Ahora, lo que yo veo más grave, y que en 1970 dijimos no al aeropuerto de la Ciudad de México, a pesar de que nosotros hicimos el proyecto y que estábamos con eso, que no se ampliara sobre el lago, era por el alto riesgo de volar sobre la Ciudad de México. Estoy de acuerdo que volar es lo más seguro que hay. En 1969 se cayó un avión de Mexicana de Aviación, en la que todos se salvaron gracias a una sobrecargo que fue a avisar y que fue rescate. Pero venía y cayó sobre el lago. En 1976 chocó un avión de Western Airlines contra un camión que estaba haciendo mantenimiento, se detuvo contra el edificio de correos y explotó. Murieron los 90 que estaban, pero afortunadamente el edificio detuvo a que siguiera contra un 747 que tenía 400 pasajeros ahí. Ese hubiera sido más muertos que el temblor que acaba de pasarse. En 1985, en Cerritos, California, iba aterrizando un avión de Aeroméxico. Va llegando al aeropuerto de Los Ángeles. Salió una avionetita de la nada. Le botó la cola. Cayó sobre Cerritos. Afortunadamente fue a mediodía. Entonces, murieron todos. Y a la gente que estaba en el piso tiró. ¿Ya concluyes? Sí. Bueno, tiró muchas casas y murieron 15.
Entonces, el gran problema es que cuando caiga un avión aquí sobre la Ciudad de México, ¿cuántos van a morir? Caen. Sí, entonces, por eso hay que pensarle al aeropuerto, porque tienen que aproximarse no solo por toda la ciudad, sino también hay que agregarle los municipios sobre los que van a volar. Gracias, Ernesto. Tocaste tres temas todos fundamentales para la Ciudad de México, pero en ánimo de aprovechar a nuestros ponentes, nos quedan escasos 7 minutos, entonces yo les pediría que hagan preguntas muy concretas, por favor, para dar oportunidad a las respuestas. Entonces tenemos 1, 2, 3 preguntas. Por favor. Gracias. Dirigido a Bernd Fanestan. A mi juicio, la exposición que acabas de hacer gira fundamentalmente alrededor del concepto de segregación. También has mencionado, porque es una realidad, autosegregación. Tomo buena nota de la trilogía que tú apuntas de casas abandonadas, ciudades abandonadas, generaciones perdidas. Me lleva a pensar, de acuerdo además con el tono y el contenido de muchas de las exposiciones que se vienen haciendo, de que se construyen casas donde no se necesita o donde se necesita provisionalmente, pero pronto se descubre por parte de sus ocupantes que no tienen ni las oportunidades necesarias para continuar allí o no les conviene. Quiere decir que se construyen casas quizás sin saber o sin dimensionar suficientemente el ecosistema socioeconómico que da oportunidades o las cierra. En este sentido, me gustaría saber, ver, en el caso concreto de la municipalidad que tú has trabajado, qué tipo de influencia, qué presencia, qué voz, qué reclamación puede hacer dentro de los organismos reguladores del área metropolitana de Guadalajara para que su problemática sea considerada y para que se puedan avanzar en los temas que presentan. Gracias, Juan Antonio. Me voy a permitir recoger las 3 preguntas en ánimo de ahorrar tiempo. Mónica. Mónica Rivas, felicidades por la presentación interesante. Tengo una para verla. No sé si lo tendrá claro, pero me parece que hay una responsabilidad compartida popular en el tema de los desarrolladores, quiénes son los que están haciendo. Efectivamente, ese programa de desarrollo urbano municipal tiene ese desuso de suelo o fue cambiado a propósito de esto. ¿Qué responsabilidad tiene la urbana? Y de alguna manera esta desinformación que tiene la gente al momento de ejercer su crédito, porque seguramente son Fíjate que no te bueno, y además de todo esto, ¿qué actitud territorial tienen que son zonas agrícolas? Pero sin embargo, en el caso de Hidalgo, lo deben reconocer el doctor, hay zonas lejales, ¿no? Donde los trabajadores con ¿qué tanto aceptan las series? Temas de actitud territorial. Bueno, me parece que a lo mejor pudiera ser un acercamiento hacia estos temas que pudieran hacer para apoyar las posibilidades, no indicarlas, pero sí indicar la oportunidad de qué es lo que está pasando para cualquier niño. Bueno, yo tengo 3 preguntas, me voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. La presentación de Bernd, a mí lo que me parece dramático, la imagen que pusiste, donde hay un muro y que dices que los niños tienen que brincarse el muro para llegar a la escuela. Bueno, yo soy urbanista, no soy psicólogo, pero en el contexto de lo que, bueno, dice algún nuevo gobierno que vamos a ver cuáles son las verdaderas causas de la inseguridad, yo creo que vale la pena hacer un estudio de qué es lo que le pasa, a una persona que se enfrenta a ese muro para llegar a la escuela, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre su propio proceso psicológico, ¿no? Yo creo que dentro de la psicología del espacio hay un concepto que es estigma ambiental y eso. Entonces creo que valdría mucho la pena pues, hacer un estudio de eso. Rápidamente, la presentación de esto, cuando yo hice un estudio en La Habana,
una cosa que era muy preocupante es que gran parte del ingreso disponible de la familia se tenía que invertir para hervir el agua, ¿no? Para que el agua fuera potable. Entonces, bueno, yo en la Ciudad de México, pues todos tenemos que hervir el agua, ¿no? Y entonces, no sé si valdría la pena de tratar de conseguir una estadística de ver cómo esto afecta a los que menos tienen. Y la otra rápidamente, cuando hablaste de metro y de Metrobús, yo creo que uno de los grandes problemas es que la tarifa no está integrada, ¿no? Que uno paga para subirse al Metrobús, pero si quiere transferirse al metro, tiene que volver a pagar. Y a lo mejor eso también afecta las decisiones de transporte que toman las personas que no tienen ingreso, ¿no? Sí, gracias. Bueno, les pido que una respuesta muy rápida para nuestros asistentes, sí. Si están de acuerdo, Daniela, si tú quieres empezar la ronda de respuestas. Bom, assim, dos três temas que eu compreendi, assim, é que numa questão geral, o que eles têm em comum, né? Na questão geral, a questão da infraestrutura, a rede de água, esgoto, equipamento urbano, serviços no espaço urbano, em que a gente identifica a questão das problemáticas quanto à gestão urbana e o do inadequado, né, da questão do planejamento urbano, em que a população de baixa renda não tem acesso à infraestrutura. Isso faz com que o espaço periférico acaba não sendo tão integrado com a malha urbana consolidada da cidade. Léo? Gracias. ¿Comprendieron? Adelante, Leandro. Dani dijo que en un tema general es posible identificar como un punto en común la falta de gestión y planeación urbana en las ciudades, donde la periferia sufre con los problemas de la falta de infraestructura y planeación en las ciudades. Y es una cosa que se quedó muy evidente en todos los trabajos, que se aproxima mucho con el trabajo de Daniela. Por la participación, entonces, si alguien quiere, Bernard. Sí. Digo, sí. Voy a medir un poco mi discurso porque sé que estamos grabando, ¿no? Yo creo que necesitamos una ética territorial. Eso es como la parte, una sensibilidad de todos los tomadores de decisiones, que estamos apostando a un mismo consenso hasta dónde va a desarrollarse nuestra ciudad. Y un punto ahí también clave es la especulación del suelo está afectando al desarrollo urbano. Yo no estoy diciendo que quitamos la especulación del suelo. Yo estoy diciendo que necesitamos a alguien que toma la rectoría sobre la especulación. Yo siempre lo estoy diciendo a los desarrolladores también. Están mal invirtiendo su dinero. Pueden sacar mucha más ganancia con un otro tipo de desarrollo urbano que va a dar más beneficio a todos y aparte de esto la cuenta a la gente que están invirtiendo también en la iniciativa privada. Debe ser algo que se debe de trabajar de manera conjunta. No podemos, y ahí fue como la palabra buscar responsabilidades. Yo estoy en contra que nos desgastamos en buscar responsabilidades. Mejor enfocamos la energía positiva que estamos teniendo a buscar soluciones. Esto sí implica identificar dónde fue el problema, pero no desgastarnos ahí como, y esto es un tema que yo digo muy respetuoso como extranjero en su país. Para mí no se vale la corrupción para nombrar la corrupción como la responsabilidad de todo. Es una herramienta que están usando la gente y tiene una debilidad humana que está cayendo en esta herramienta. Por lo tanto, creo que en Guadalajara también hay algo muy interesante que implementó el municipio de Guadalajara, una plataforma digital Visual Urbano, que se ganaron en 2016 el alcalde Enrique Alfaro, el próximo gobernador, con el proyecto Bloomberg, para implementar una herramienta en contra en favor del combate de la corrupción. ¿Qué se está haciendo?
ya pueden hacerse los cambios de uso del suelo y las licencias en un trámite de 15 minutos para tener un predictamen, y así se está quitando como esta falla del ser humano, ¿no? que puede ser débil. ¿A qué me refiero? Necesitamos procesos de transparencia. Y lo más importante es que lo vemos desde una perspectiva de coordinación intermunicipal, porque no nos sirve nada si un municipio dice, yo voy a abandonar como esta estrategia de los 40 metros cuadrados, y el siguiente municipio dice, desarrolladores, por favor, vénganse, ¿no? Aquí estamos, estrategias intermunicipales. Y el tema de la especulación. A mí me no preocupan las casas abandonadas, a mí me preocupan los departamentos verticales abandonados que están bajo un esquema de especulación que nos va a llevar a España como a Estados Unidos con los antecedentes que pasaron ahí. Y esto puede ser lo peor que puede pasar a los más vulnerables que están gastando ahí casi la mitad de su sueldo para pagar las hipotecas. Por esto, insisto, más vale buscarnos aliados en la iniciativa privada, como el gobierno, como la sociedad civil organizada, para construir una nueva ética territorial, porque creo que es la última oportunidad que estamos teniendo. Muchas gracias, Bernard. Rodolfo. Gracias. Me gustaría un poco abonar al tema del desarrollo urbano y un tema que no se ha tocado mucho, pero que es básico, que es la parte del marco normativo del desarrollo urbano y el nivel de competencia que se tiene entre municipio, estado y federación, donde muchas veces estos instrumentos normativos nos generan mucha problemática para quienes estamos tomando decisiones, ¿sí? Y el nivel de competencia, desarrollos por ejemplo, de estos grandes inmobiliarios de 5,000 viviendas, en donde el municipio no les pide un impacto ambiental, porque el municipio tiene esta capacidad de exentarlos, es verdaderamente complicado. Entonces, a nosotros en Jalisco ya me tocó ver esta parte de la armonización del Código Urbano, que se tiene el Código Urbano, con lo que es la Ley General de Asentamientos Humanos, donde ya se propone una planeación única, en donde los instrumentos de planeación de los ecológicos territoriales vayan junto con los de desarrollo urbano. Se puede hacer ya en Jalisco, ya por lo menos este marco normativo se tiene. Ya nos dio tiempo en esta administración de implementarlo a nivel estatal, pero ya se tiene y se está aplicando ya en algunos municipios. Estamos trabajando nosotros en Tlaquepaque y en Juanacatlán, que son también del área metropolitana, en donde ya tenemos esta aplicación de este marco normativo y se está haciendo un solo instrumento, que es muy importante para los control de todos estos crecimientos que dan periféricos en las zonas metropolitanas. Ahí le dejaré. Gracias. Ernesto. Bueno, en cuanto a la cuestión del agua potable, mencioné que es de mala calidad. En realidad, aquí en la Ciudad de México, y más que nada en el del Cutzamala, se tratan aproximadamente 26 metros cúbicos por segundo, o sea, un poco menos de la mitad. Sí. La planta está antes de una estación de bombeo y tienen que bombearla 1,100 metros de altura para que llegue y que escurra acá a la Ciudad de México. Entonces, eso es, el agua es mala, el procedimiento de tratamiento en muchos casos nada más es clorar, sin desinfectan, no filtra nada de eso, sin control de cloro, sino un simple tinaco con goteo en uno de los grandes tanques del Cutzamala. Hay plantas de tratamiento, hay plantas potabilizadoras, hay unas más aquí en la Ciudad de México, pero todas esas tratan nada más esa cantidad. Dentro de la ponencia menciono que es necesario tratar 40 metros cúbicos por segundo más del agua. ¿Cuál era la otra parte? Lo de la necesidad de integrar la tarifa. O sea, cuando uno se sube al metro, único. Sí, del movimiento único. Bueno, pues es que, mira, lamentablemente muchas son concesiones, ¿no? Y muchas de las concesiones, el gobierno del Estado de México, los transportistas, están apoderados, hacen lo que quieren, paran donde quieren, cobran lo que quieren por presiones políticas. Entonces, ya hemos hablado que, pues, en algunas ocasiones, que lo ideal es hacer un sistema metropolitano de transporte, en que tú compres un pasaje único, vamos a decir, 10, 15 pesos,
Pero bueno, con esos 15 pesos tienes un boleto con el cual puedes subirte al metro, después al metro te puedes subir a los de la Ruta 100 famosa y te puedes subir también al Metrobús. Pero el problema es que todo eso ha ido cayendo, ¿sí? Entonces, o sea, el volumen, que es lo ideal, por rutas mal planeadas, por insuficiencia de vehículos. Tenemos 2 líneas del metro que pues la mera verdad estuvieron mal planeadas, Rosario, Martín Carrera o algo así, y la de Morazán, que esas pues en realidad su ocupación es poca, pero tenemos un sistema que ha dado muy buen resultado, que es el tren suburbano que va a Cuautitlán. Ese tren, hice un estudio de movilidad en Oaxaca, en el que tenía que ver lo del FIT, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y tomé como ejemplo ver cuánto estaba funcionando ese tren. Tiene una tarifa baja, recorre 23 kilómetros en 21 minutos y había movido en ese entonces su tiempo de funcionamiento más que todos los ferrocarriles nacionales en su historia, en esos años que tenía de empezar a funcionar. Entonces, se necesita integrar eso, integrarlo en un sistema metropolitano de transporte para que todos tengan una ley. Y el problema son que se empezaron con peceros, con los cocodrilos, las cosorras, unos vehículos de 1960, 68, 70, y de ahí subieron a micros y subieron a todos y con un caos, le paran en donde quieren, 3 o 4 carriles y al policía no le hace nada o está coludido, cualquiera de las cosas. Entonces, en eso, por ahí debe de ir, ¿no? Por ahí debe de ir una sola tarea. Pues gracias, Ernesto, gracias a todos ustedes. Les voy a pasar a dar su constancia a nuestros ponentes. Ernesto. Y para Bernard Feifler. Para Daniela creo que vamos a enviar por fax para que tenga la constancia. Muchas gracias a todos.